Entonces, bueno, vamos a comenzar con el manejo inicial del paciente politraumatizado. Aquí son conceptos muy teóricos, ¿ok? La práctica, muy probablemente lo que yo diga aquí no lo hacen ustedes en la emergencia. Primero, porque aquí tienen un centro que tiene de todo. Entonces el paciente llega y ya cuando llega ya le hacen la tomografía desde aquí hasta el dedo gordo del pie. Y eso no debiera ser así porque la teoría dice otras cosas. Si ustedes están allá en Guadalito, pues no van a tener un tomógrafo a su disposición, sino tienen ciertas cosas que tienen que manejar con ese paciente, que no lo van a tener en ese centro y que sí lo tienen aquí. ¿Ok? Entonces, es importante que ustedes sepan qué es un paciente politraumatizado y que ese paciente politraumatizado tienen que manejarlo rápidamente porque hay que estabilizarlo para poderle salvarle la vida o por lo menos estabilizarlo y que pueda tener un futuro mejor. Entonces, ¿cómo es? Bueno, allá con aquel cuadro nos ponemos en la mitad. ¿Qué vamos a ver en la evaluación inicial del paciente politraumatizado? Son los conceptos que vamos a discutir en esta clase. La preparación del paciente, el triaje con G, no con J, la revisión primaria, que es el A, B, C, D, E, la resucitación, los auxiliares de la revisión primaria y de la resucitación, la revisión secundaria del paciente, los auxiliares para esta revisión, y por último, la reevaluación y el monitoreo para darle después el cuidado definitivo que tenga el paciente. Entonces vamos a comenzar con la fase de preparación, con la evaluación de preparación. Aquí va a tener, salió muy chiquito de arriba, pero hay dos fases en la preparación del paciente. La preparación prehospitalaria. Esta es la preparación que van a actuar más que todo el personal paramédico, el personal que recoge al paciente donde tuvo el traumatismo o donde se presentó el accidente. ¿Ok? Entonces, es importante que este personal paramédico esté en contacto con el centro hospitalario o en el centro clínico donde va a llegar el paciente, para que ustedes orienten a ese personal de enfermería en qué deben hacer. En Venezuela, lastimosamente, la carrera de paramédico no existe como en nuestros países anglosajones, donde ellos son casi unos médicos preparados en emergencia, que ya llega prácticamente el paciente intubado con tubo de tórax, con inmunización y todo a la emergencia. El médico de allá lo que tiene que ver y ver qué es lo que tiene. En estos países, un bombero o un personal de una ambulancia que no funciona, tenga aquí el paciente a lo mejor hasta en peores condiciones que lo que tuvo el accidente. Entonces, esta es la clasificación revisada del trauma. Es importante que la conozca el personal paramédico y el personal médico de emergencia porque es una clasificación rápida y fácil, que te da tres parámetros: la frecuencia respiratoria, la presión arterial sistólica y la escala de Glasgow. Un paciente con una CRT o una clasificación revisada de trauma menor de 10, 9, 10, se puede considerar un paciente que está politraumatizado en condiciones no muy estables. Entonces, es importante que le midan los signos vitales al paciente. Una frecuencia respiratoria menor de 10 o mayor de 29, una presión sistólica menor de 90 o una CRT menor de 11, pues podemos considerar a ese paciente que es un politraumatizado. Por lo tanto, debe ser trasladado inmediatamente a un centro hospitalario o a un centro clínico. Luego debemos evaluar la anatomía de la lesión para considerar que un paciente es politraumatizado. Esto no sé por qué salió así, pero bueno. Un paciente que tenga un tórax inestable, ustedes saben muy bien el concepto de tórax inestable, ¿verdad? Lo conocen, ¿no? Es un tórax inestable. Cuando el paciente presenta 2 o más fracturas de huesos largos. ¿Por qué sale esto así tan chiquito? Bueno, cuando haya una amputación proximal a nivel de cualquiera de los miembros superiores o inferiores, muñeca o tobillo, por supuesto. Bueno, los negritos se ve mejor. Un trauma penetrante a nivel de cualquier parte del cuerpo: cabeza, cuello, tórax, abdomen. ¿Ok? Cuando haya una parálisis de cualquiera de las extremidades, las fracturas pélvicas y la combinación de traumas y quemaduras. Todo eso se consideran pacientes politraumatizados y deben ser trasladados lo más pronto posible hacia el centro hospitalario o hacia
el centro clínico más cercano. Evaluar también el mecanismo de la lesión, ¿ok? Porque no es lo mismo un paciente que haya chocado a que un paciente haya salido del vehículo automotor, ¿ok? No es lo mismo un peatón atropellado a uno que se cayó en la calle. La colisión es a altas velocidades. Un tiempo de rescate del paciente mayor de 20 minutos. Una caída de altura de más de 3 metros. Casos de volcamientos. Colisiones en motocicletas. Todos esos pacientes se consideran también politraumatizados. Por lo tanto, deben ser trasladados al centro clínico o al centro hospitalario más cercano. Luego tenemos la característica del paciente. Pacientes que hayan sufrido un mecanismo de lesión como el anteriormente mencionado, ¿ok? Que tengan una edad pediátrica menor de 5 o una edad mayor de 55, son considerados pacientes politraumatizados, aunque ustedes lo vean en buenas condiciones. ¿Okay? Yo lo que estoy dando aquí son los conceptos básicos de lo que es un politraumatizado. Pacientes embarazadas, pacientes inmunosuprimidos, pacientes con cardiopatías, pacientes diabéticos, pacientes con obesidad mórbida. Aunque ustedes no lo vean que están en malas condiciones, se consideran pacientes politraumatizados, siempre y cuando hayan tenido un mecanismo de lesión del accidente, como lo mencionamos anteriormente. Por supuesto, trasladados al centro hospitalario más cercano. Esa es la preparación prehospitalaria. ¿Okay? Ya se comunicaron, ya el paramédico le dijo, el paciente sufrió esto, tiene una escala de tanto, tiene una CRT de tanto, tiene una frecuencia de tanto. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros cuando llega a la clínica? Primero, tener un ambiente adecuado en el hospital o en la clínica para atender a ese paciente. ¿Ok? Una unidad de politraumatizados, una unidad de trauma donde existan monitores, oxígeno, camilla, torniquetes neumáticos, todas esas cosas para poder atender bien, pero células neumáticas para poder atender bien al paciente. ¿Ok? Y tener un personal que esté preparado para la atención de un paciente politraumatizado. ¿Okay? Esta es la unidad de politrauma del Hospital Domingo Luciano. Esta unidad tiene allá en la mano derecha un pabellón que es de uso exclusivo para los pacientes politraumatizados. Hemos visto el paciente, ¿qué es el triaje? Es el método de selección y clasificación de pacientes basado en las necesidades terapéuticas y los recursos disponibles para su atención. ¿Qué quiere decir esto? Que si ustedes llegaron 3, 4 pacientes politraumatizados, ustedes tienen la capacidad, el médico en la unidad de politraumatizados, de discernir a quién voy a atender primero. ¿Okay? De acuerdo a la gravedad del paciente o a las características del paciente. ¿Okay? Y a la disponibilidad de recursos que ustedes tengan en su unidad. Si es un paciente que está muy grave y no tienen los recursos para atender o resucitar a ese paciente, pues lo más idóneo es referir a ese paciente a otro centro donde sí lo puedan atender. ¿Okay? Entonces, por eso es importante. Saberlo y conocerlo. La revisión primaria. ¿Okay? Aquí tenemos el famoso ABCDE. El A, que es el mantenimiento. Creo que sea mejor en amarillo. Mantenimiento de la vía aérea con control de la columna cervical. El B, que es breath, respiración y ventilación. C, por parte de la circulación, con control de hemorragia. D, la déficit neurológico. Y E, es la exposición y el control ambiental que tenga el paciente. Todo esto no es que ustedes van a hacer primero la A, después la B, después la C, después la D y después la E. No, esto hay que hacerlo en conjunto y lo más rápido posible. ¿Ok? Cuando están evaluando la vía aérea, están evaluando la ventilación del paciente, están evaluando si el paciente tiene una hemorragia, están evaluando si tiene un déficit neurológico y están viendo cómo está el paciente en todo su punto de vista. Vamos a ver cada una por separado. Este es un ejemplo de una embarazada politraumatizada. ¿Okay?
la vía aérea y control de la columna cervical. Debemos tener en cuenta la permeabilidad de la vía aérea superior del paciente. ¿Ok? Pacientes que ustedes vean clínicamente con una fractura del macizo facial o un traumatismo craneoencefálico severo, tienen que estar pensando que esa vía aérea no puede o no pudiera estar permeable. ¿Okay? Entonces, hay ciertas maniobras que permiten la permeabilidad de la vía aérea, como el levantamiento del mentón y la elevación de la quijada, sin mover la columna cervical, porque ustedes no saben si el paciente tiene un traumatismo a nivel de la columna cervical. ¿Ok? Paciente que llega hablando, pues se supone que debe tener una vía aérea permeable. ¿Ok? Si el paciente, en caso de que no tenga una vía aérea permeable, pues habrá que intubar al paciente. Las maniobras para su permeabilidad ya se las comenté. Y es muy importante no hiperextender, no flexionar o rotar el cuello. ¿Okay? Cuando el paciente llega a la unidad, pues no deben mover el cuello porque ustedes no saben si el paciente tiene o no una lesión a nivel de la columna. Deben inmovilizar el cuello. Se supone que el paciente ya debe venir con un collarín de Filadelfia, que ya los paramédicos deben trasladar al paciente con un collarín de Filadelfia, ¿no? Luego tenemos la letra D, que es la respiración y ventilación. Por supuesto, todo paciente, ustedes deben exponerlo, debe estar desnudo, debe estar viendo ustedes el tórax, cómo está esa expansividad del tórax, si el paciente tiene tiraje, si no tiene tiraje, deben palparlo, tocarlo, ocultarlo, verlo. ¿Ok? Eso es muy importante para saber si ese paciente está o no está ventilando bien. Ahí dice volumen sanguíneo y gasto cardíaco. ¿Ok? Por supuesto, la primera causa de muerte en un paciente politraumatizado por neumonía es un choque hipovolémico. ¿Ok? Entonces, ese choque hipovolémico ustedes lo pueden determinar como hipotensión, alteración del estado de la conciencia, palidez cutáneo mucosa, pulso rápido y débil. Eso deben sospechar que el paciente tiene una hemorragia, ya cuando tienen esos parámetros clínicos. Esa hemorragia, ¿cómo puede ser? Una hemorragia externa o una hemorragia interna, ¿verdad? La hemorragia externa, pues más fácil de ver y de diagnosticar porque el paciente estaba botando sangre por cualquier parte del cuerpo. ¿Ok? Entonces, ¿qué tienen que hacer? Aplicar presión directa sobre la herida que tenga el paciente, sobre el traumatismo que tenga el paciente. El uso de torniquete está contraindicado en este tipo de pacientes. ¿Ok? Porque no saben cuál es el daño. El torniquete produce un mayor daño que lo que le pueden estar produciendo. Es preferible colocar compresión. Se usan mucho en países anglosajones y en centros dos férulas neumáticas. Son férulas transparentes que se ponen en el miembro, se inflan y eso produce la compresión, pero uno está viendo la herida y está viendo el miembro. Un salvavidas se coloca allí. Y por supuesto, el uso de pinzas vasculares, a menos que sea en área quirúrgica, también está contraindicado. No es que van a meter la pinza y ahí se lleva el nervio, vaso, todo lo que esté por ahí. No. Si ustedes están viendo el vaso sangrante, sí, pero eso hay que hacerlo en un área estéril, en un área quirúrgica. Las hemorragias internas, pues son por supuesto más difíciles de diagnosticar, ¿ok? Ahí pueden haber hemorragia a nivel del tórax, como un hemotórax, a nivel de un trauma abdominal, una ruptura esclénica, una ruptura a nivel de vasos dentro del abdomen, o a nivel de la pelvis con fracturas pélvicas, ¿ok? También hay hemorragias que no son tan grandes, pero sí existen, a nivel de los miembros cuando hay una fractura de un hueso largo, por ejemplo, el fémur, ¿okay? O la tibia, que se produce compresión a nivel del muslo o de las piernas. D, el déficit neurológico. Aquí tenemos una escala muy fácil que es la ABDI y por supuesto la archiconocida escala de Glasgow, ¿verdad? Para ver el déficit del paciente. La ABDI es el paciente está alerta, si responde a estímulos verbales, si responde a estímulos dolorosos o si está inconsciente. Es muy fácil de determinar. Y por último, la exposición y el control ambiental. Como se los he dicho y se los he dicho cada vez que llega un paciente politraumatizado en emergencia y lo veo y el paciente está como estoy yo ahorita, hasta con corbata. Y el paciente se volcó en la autopista roja. El paciente tiene que estar desnudo, no tiene, bueno, por lo menos con interiores, con una bata, para que ustedes puedan verlo y evaluarlo desde la cabeza hasta los pies y ver si hay algún daño. No puede estar vestido.
¿ok? Y ver cuál fue donde tuvo el accidente. Porque no es lo mismo un volcamiento a nivel de autopista Todos del Este a un volcamiento que cayó en el río Guaire, ¿verdad? No es lo mismo una caída de 2 metros de altura, el paciente cayó en concreto a 2 metros de altura y cayó en un tanque con un agente químico o en un tipo de basura sonora. Esa evaluación que se los dije anteriormente, no es que, bueno, voy a ver primero esto, no. Eso todo tiene que ser en conjunto y lo más rápido posible para que puedan salvarle la vida al paciente. En conjunto con la evaluación inicial, ese A, B, C, D, E, viene la resucitación, que es un A, B, C nada más. Que es la vía aérea, otra vez, la vía aérea permeable, que el paciente pueda respirar, que pueda ventilar y que se pueda oxigenar bien. ¿Ok? Aquí tenemos un ejemplo de una intubación nasofaringea. El paciente no se pudo intubar por la boca, entonces hubo que intubarlo por la nariz por una fractura. ¿Ok? Y la circulación, por supuesto, el control de la hemorragia del paciente. ¿Cómo vamos a controlar esa hemorragia? Ya dije, por presión directa, y si el paciente vemos que sigue en shock, pues hay que ponerle expansores plasmáticos, hay que colocar soluciones de Ringer, y si vemos, pues habrá que colocar sangre. ¿Ok? Un ejemplo, una toracotomía resucitadora en un paciente politraumatizado. En la unidad de politrauma. Eso se hizo en la unidad. ¿Cuáles son los auxiliares de la revisión primaria y resucitación? ¿Qué estudios vamos a pedir y qué vamos a hacer? Primero, una monitorización electrocardiográfica. Todo paciente politraumatizado hay que hacerle un electro. ¿Por qué? Porque hay cambios a nivel de las ondas del electrocardiograma que nos pueden orientar hacia cualquier traumatismo torácico cerrado. Un taponamiento cardíaco, un motoras, ¿okay? Esos cambios que uno dice en el electro, una fibrilación o tiene cambios a nivel de un segmento, pues uno tiene que pensar en eso. Los catéteres urinarios y gástricos, por favor, una sonda urinaria. Ok, las sondas urinarias hay que colocárselas a los pacientes politraumatizados para poderle medir la diuresis que tiene el paciente. Las excepciones son cuando ustedes ven sangre a nivel de la vagina, sangre a nivel de meato uretral, ¿ok? Cuando hacen un tacto rectal y ven que la próstata está elevada, porque pueden estar pensando que tiene una fractura pélvica, y entonces van a producir un mayor daño colocándole la sonda que lo que es la sonda en sí. En cuanto a la sonda nasogástrica, pues los estudios dicen que hay que colocarlos a veces, que el vaciamiento gástrico ayuda, pero no es de tan ayuda como uno piensa. Monitoreo frecuente del paciente, por supuesto, con todo lo que puedan monitorearlo, y los estudios radiográficos. Como le dije al principio, pues aquí llega el paciente y ya le hacen la tomografía de cráneo hasta el tobillo, ¿no? Los estudios radiográficos que se le piden a un paciente politraumatizado son 3, fundamentalmente. ¿Cuáles son? La radiografía de columna cervical lateral, la radiografía AP de tórax y la radiografía de pelvis. Con esos 3 estudios ustedes pueden determinar muchas cosas y los pueden ayudar y los pueden orientar a una mejor resucitación y un mejor diagnóstico del paciente. Por supuesto, ahorita están utilizando mucho el eco, el FAS, el ultrafaz, se llama de ustedes. Bueno, esta no se lo negrito. Bueno, no se debe iniciar la revisión secundaria hasta que la revisión primaria haya sido tratada, el A, B, C, D, E. Se hayan establecido las medidas de resucitación necesarias y el paciente demuestre normalización de sus funciones vitales. Ya el paciente ya vino de allá, lo vieron aquí, ya está estable. ¿Ok? Ahora vamos a hacer la revisión secundaria. ¿Qué vamos a evaluar en la revisión secundaria? Primero, realización de la historia clínica. Porque hasta ahorita porque tienen que evaluar al paciente, necesitan preguntarle si conoció el chico, ¿verdad? Ya está estable, ahora sí. Hace la historia clínica. Examen físico completo desde la cabeza hasta los pies. Una nueva evaluación de los signos vitales, por supuesto, que ya el paciente debe estar monitoreado.
el examen neurológico completo y detallado. Y aquí sí los estudios radiológicos complementarios. Aquí lo pueden hacer lo que ustedes les dé la gana. La historia. La historia tiene que ser una historia amplia. ¿Okay? Yo le puse como una chuleta para que aprendan. Alergias, medicamentos habituales, patologías previas, libaciones y últimos alimentos importantes que sepan qué hizo el paciente. ¿Por qué? Porque pacientes que pueden llegar drogados o rascados o borrachos, pues eso les puede alterar el estado de la conciencia y ustedes creen que es producto del traumatismo y no es producto de lo que tomó el paciente. El ambiente relacionado con el trauma, como se lo dije. Hay que clasificar las lesiones, si es un traumatismo cerrado o es un traumatismo penetrante. Los traumatismos cerrados, por supuesto, son más difíciles de diagnosticar, como dije anteriormente, igual que las hemorragias internas. Y los traumatismos penetrantes son heridas por arma de fuego, puñaladas, cortadas, etcétera, etcétera, etcétera. El examen físico. En la cabeza. La presencia de laceraciones, contusiones, fracturas, globos, cómo están los globos oculares del paciente, el macizo facial, si hay fracturas o no del macizo facial. Acuérdense que ya aquí ya el paciente está estable, que ustedes pueden examinarlo bien y completo. Ejemplo, un traumatismo craneoencefálico severo. Esa es la tomografía del paciente. La columna cervical, hay que inmovilizar el cuello con un collarín de Filadelfia desde que el paciente ingresa a la unidad. Hay que inspeccionar el cuello, palpar el cuello, ocultar el cuello, la presencia de soplo, ver cómo están los pulsos parotidios, ¿ok? Y recordar que todo traumatismo penetrante a nivel del cuello es quirúrgico. Hay que hacerle una evaluación a nivel del área quirúrgica. El tórax, ver si hay dolor, dificultad respiratoria, si el paciente está hipóxico, cómo está la ventilación del paciente. Véanlo, tóquenlo, ocúltenlo, percútanlo, háganle todo lo que puedan hacerle para ayudar al paciente. Ejemplos de trauma severo de tórax, ¿ok? Varias fracturas costales, con fractura de escápula, mismo paciente, fractura de clavícula, todo eso te hace un tórax inestable. La caja de Pandora, el abdomen. Bueno, verlo, inspección, palpación, ocultación también del abdomen, tóquenlo, óiganlo si hay ruidos hidroaéreos, si no hay. Hay que observar ese abdomen muy frecuentemente, ¿ok? Por eso le digo yo que es la caja de Pandora. En muchos centros se hace de una vez el lavado peritoneal con la paracentesis para ver si hay o no hay sangre, ¿ok? Y el ultrasonido abdominal que ayuda. El periné, el recto y la vejiga, o sea, presencia de laceraciones, de hematomas, de contusiones a nivel de la vagina, a nivel del escroto, a nivel del pene. Hay que hacer un tacto rectal del paciente, en la presencia de laceraciones o sangre en la vagina. La evaluación neurológica, o sea, hay que proteger la columna vertebral para descartar cualquier tipo de lesión. Evaluar las funciones sensitivas y motoras del paciente. Reevaluar frecuentemente el estado de la conciencia del paciente con la famosa escala de Glasgow y el trauma musculoesquelético. O sea, hay que ver en los miembros si hay dolor, si hay crepitación, si hay deformidad, si hay limitación funcional de los miembros. ¿Okay? Somos los que vamos a darle la conducta definitiva a cualquier miembro lesionado. Las fracturas pélvicas, ¿ok? Fracturas del hueso ilíaco, son más difíciles de diagnosticar, pero sí, esas sí se consideran un poquito más hacia la atención secundaria que el cirujano ortopédico que ve el miembro. ¿Cuáles son los auxiliares de esta revisión? Ahora aquí sí, el estudio tomográfico, la resonancia magnética nuclear, como dijo, ahora sí pueden hacer el estudio que ustedes les dé la gana. Los estudios de contraste, la radiografía de cráneos, la radiografía de miembros que ustedes vean lesionados, o sea, por supuesto, si tienen una tibia deforme, no van a tomar los dos miembros, lo toman al lesionado. Las endoscopias se usan mucho en este nivel y las arteriografías. Ejemplo de tomografía conocida, aquí están haciendo una endoscopia al paciente. Y las paroscopias diagnósticas también.
La reevaluación. Perdón. Todo paciente politraumatizado debe ser reevaluado constantemente para asegurar que no se pase por alto la aparición de nuevos signos y descubrir cualquier deterioro de los signos encontrados anteriormente. O sea, no es que lo van a dejar ahí y a las 6 horas vamos a tener el boletín hematocrítico para ver cómo está. No, usted tiene que estar reevaluando constantemente a ese paciente. Porque es un paciente que ya lo catalogamos como politraumatizado. Bueno, por su atención, muchas gracias.